El cuento Napoleón y el sastre fue escrito por Tehem Nismato Tusura Bitsform Ha-Jaim, nacido en Israel. Este cuento fue publicado en el año 1968. Esta obra literaria trata acerca de cuando Napoleón fue a invadir a Rusia, pero su intervención fracasó. Después de ser derrotado por el ejército ruso, no le quedó otra opción más que huir. El primer lugar que encontró fue una sastrería judía, en la cual se refugió. Los policías llegaron a inspeccionar la sastrería, pero no al encontrar rastros de Napoleón se retiraron. Cuando los policías se fueron, Napoleón, agradecido al sastre, le concede 3 deseos. Uno de los deseos del sastre fue que Napoleón respondiera qué fue lo que sintió cuando los guardias entraron y buscaron donde se encontraba escondido. Así pues, Napoleón le cumple al sastre su último deseo, demostrándole en una situación donde el sastre se encontraba en peligro. Cito: cuando después de su derrota, Napoleón tuvo que huir de Rusia, casualmente pasó por una aldea donde había una comunidad judía importante. Los soldados del ejército enemigo lo persiguieron, y al ver que estos ya estaban demasiado cerca de él, entró en una pequeña casa donde vivía un sastre judío. Esta cita se encuentra en la obra literaria Napoleón y el sastre, escrita por Tusura, publicado en el año 1968, párrafo 1. La ideología con la que se relaciona la obra anterior es el nacionalismo, que se presenta en esta cita debido al contexto histórico en el que se basó el cuento. El 24 de junio de 1812, Napoleón y su ejército de 600,000 soldados fueron a invadir Rusia. Napoleón tenía la intención de proponer la idea de nacionalista, como podemos ver en la siguiente cita. Abro cita. Más tarde, las tropas de Napoleón que recorrieron Europa llevaron la idea de nación a todos los pueblos. Esto se volvería contra ellos, pues al tomar conciencia de las peculiaridades nacionales, tendrán un alma importante para luchar contra los mismos franceses. Cierro cita. Esta cita se encuentra en el artículo 6, el nacionalista del siglo XIX, conceptualización y tipología. Sin embargo, la intervención fracasó, pues Rusia en ese entonces se concentraba en las ideas conservadoras y no permitió la llegada de Napoleón y se vio obligado a huir del país. En la época el concepto de nación se refería a lo siguiente, que podemos encontrar en la cita, abro cita, el nacionalismo durante el siglo XIX fue una fuerza de cambio aún más poderosa que el liberalismo. El nacionalismo surgió de la conciencia de la gente que forma parte de la comunidad con las instituciones, tradiciones, lengua y costumbres comunes. Esta comunidad se denomina nación. Cierro cita. Esta cita la podemos encontrar en el libro de Historia Universal escrito por Spiegel Jackson, página 163. Lo que el fragmento no explica es que el nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a la nación. Son todas las características que te pertenecen a tu país, donde se supone que la gente que es nacionalista es fiel a la política de su país. El objetivo principal de Napoleón era conseguir más poder y territorio. Después de que terminara la Revolución Francesa y se autocoronara como emperador francés, empezó a invadir estados europeos. Cito: la razón formal para la agresión fue la negativa de Rusia a participar en el bloqueo continental contra Gran Bretaña, en contradicción al Tratado de Tilsit. Napoleón mandó a Rusia sus mejores fuerzas. Cierro cita. Aristov, 2012. En esta cita se encuentra el motivo por el cual Napoleón se impulsó para poder realizar la intervención. Aprovechando la situación, Napoleón tomó provecho para poder impartir la idea de nacionalismo y obtener más territorios. En conclusión, la ideología de nacionalismo se encuentra al inicio del cuento, cuando Napoleón es vencido por las tropas de Rusia, a pesar de que Rusia no contaba con un gran ejército como el que tenía Napoleón. Al ser derrotado, trató de escapar del país y fue perseguido por los soldados del ejército enemigo. Cito: la idea de pertenecer a una nación y el aumento del movimiento nacionalista se van a extender por Europa, y a menudo el movimiento nacionalista irá unido al liberalismo político. De hecho, la burguesía es el motor de los dos movimientos.
Cierro cita. Esta cita se encuentra en el artículo 6, el nacionalismo en el siglo XIX, conceptualización y tipología. En esta cita podemos ver que a pesar de que no pudo invadir Rusia, al menos logró invadir ciertos países europeos, en donde llevó a cabo ideas nacionalistas que provocaron una unión con el liberalismo político. La importancia de esta ideología para el proceso histórico es que Napoleón quería llevar la idea de nación por toda Europa, pero no contaba con una buena razón para poder llegar así de la nada en Rusia. Así que cuando la encontró, se le dio la oportunidad para poder esparcir esta ideología de nación con la intención de dos cosas, en donde las personas reconocieran las características que los hacen pertenecer a ese país y que eso lo ayudara a conseguir más poder. Pero desafortunadamente no lo consiguió.